Bienvenido a la visita virtual a una planta tipo de Envitec Biogás. El biogás, extraído de materias primas renovables y desechos orgánicos, permite la creación de energía eléctrica, con la ventaja de poder ser almacenado y producirse de forma variable. En el proceso, el motor de cogeneración no solo crea electricidad, sino que produce también calor que puede ser utilizado de distintas maneras. Otra alternativa a la producción de electricidad y calor es el refinado de biogás a biometano, que puede ser inyectado directamente en la red pública de gas natural. Independientemente de dónde se opere una planta de Envitec, el principio básico es relativamente simple. Las materias primas renovables de granjas, de eyecciones animales y desechos de industria agropecuaria o alimentaria pueden ser utilizadas como materiales de entrada. El maíz ensilado, entre otras cosas, es muy usado como materia prima. Estos materiales se suministran a la planta cargándolos con un tractor en el depósito de almacenamiento. Este depósito tiene una capacidad de almacenamiento de 2 días. El depósito de almacenamiento está equipado con un walking floor que transporta la materia. Por medio de un transportador de tornillos sin fin, se introduce en el tanque mezclador. Otros subproductos agrícolas o industriales se pueden introducir en el tanque mezclador mediante distintas técnicas, como silos verticales. Junto con las materias sólidas, se debe usar también ingredientes líquidos, como purines. Los purines son bombeados a un tanque de almacenamiento hasta que es usado. Si se usan residuos industriales, como subproductos de la industria alimentaria, se deben pasteurizar primero. Esto supone procesar la materia calentándola a más de 70 grados durante al menos 1 hora, con la finalidad de eliminar las bacterias. Para esto se utilizan intercambiadores de calor y el agua caliente requerida para ello se consigue gracias al calor del motor de cogeneración. La bomba de sustratos transporta los materiales líquidos al tanque mezclador en las cantidades requeridas por la planta. El maíz ensilado o similar, mediante el tornillo sin fin, llega al mismo tanque mezclador, en el cual se pueden encontrar otros productos insertados con distintas técnicas. El sistema de pesado, que está instalado bajo el tanque mezclador, pesa de forma precisa la mezcla. Esto asegura un control del sustrato a cada momento. Por medio de un agitador, los materiales se mezclan de modo que se obtiene un sustrato homogéneo. Este proceso se repite generalmente cada hora. Cuando este proceso ha terminado, el sustrato se bombea al fermentador. Antes de llegar al digestor, pasa por un filtro cortador en el que se elimina cualquier impureza que pudiese afectar al proceso de fermentación. La fermentación se da en un digestor herméticamente sellado, lo que asegura una atmósfera sin oxígeno. Las bacterias descomponen los componentes insertados y como resultado de este proceso surge el biogás. El tiempo medio de procesado de las materias primas es de unos 60 a 70 días. La fermentación se da en rango mesofílico entre 35 y 38 grados centígrados. La principal ventaja de este proceso por encima de otros es el bajo coste energético en comparación con la alta eficiencia lograda. El fermentador tiene un eje anexo mediante el cual se realiza la recirculación. Esta acción se realiza por desbordamiento, bombeando el sustrato de nuevo al tanque mezclador para volver a iniciar el proceso. Con esta técnica, el input líquido se puede volver a utilizar para humedecer la mezcla, siendo posible prescindir de más residuos líquidos que de otro modo deberían añadirse. Gracias a la construcción modular con planchas de hormigón prefabricadas, Envitec Biogás tiene un método de construcción flexible y eficiente. De este modo, el digestor puede ser adaptado de forma óptima a los requerimientos del cliente. Dentro del digestor hay un sistema de calefacción por medio de tuberías de acero inoxidable que se encarga de mantener la temperatura del digestor constante.
En el digestor también hay unos agitadores ajustables en altura que propician el movimiento del sustrato y la difusión del calor dentro del tanque. Al estar construidos con el digestor, están suspendidos de un cable, lo que facilita su limpieza y mantenimiento mientras la planta sigue funcionando. El digestor está equipado con el techo Flexo Roof, desarrollado exclusivamente por Envitec, con una cavidad integrada para almacenar el biogás. Para garantizar la calidad y seguridad, los techos se someten a un análisis para soportar grandes cargas de nieve y altas velocidades de viento. Para la desulfuración del biogás, se inyectan pequeñas cantidades de oxígeno atmosférico mediante un impulsor. El oxígeno es usado como reductor del sulfuro de hidrógeno del biogás de forma natural. El material fermentado, llamado digestato, pasa al depósito de almacenamiento de digestato por desbordamiento. Este contenedor está equipado con una unidad ajustable en altura que remueve la materia sobrante y tiene una cubierta estanca. El digestato se almacena hasta que puede ser usado como abono de alta calidad prácticamente inodoro. Todos los ácidos orgánicos se han descompuesto durante la fermentación, aunque los nutrientes quedan intactos y de este modo se absorben más fácilmente por las plantas. El tratamiento de efluentes es otra de las posibilidades de uso del digestato. Con este tratamiento el sustrato es dividido en parte sólida y parte líquida usando separadores. Al componente líquido se le añade un floculante para actuar sobre las partículas sólidas, que se separan mediante centrifugado. Los componentes sólidos se pueden utilizar como compost. El resto, la fase líquida, es bombeada a un módulo de ultrafiltración. Ahí se quitan las pequeñas partes sólidas que puedan quedar usando diafragmas cerámicos. El resultante del filtrado se somete a osmosis inversa en la última fase, consiguiendo la separación. El output resultante es de gran calidad, obteniendo un fertilizante concentrado y agua potable que puede usarse en el proceso si es necesario. Las ventajas del sistema son un menor requerimiento de capacidad de almacenaje para el digestato y fertilizantes líquidos y sólidos que pueden ser fácilmente transportados a grandes distancias. El biogás creado en el digestor entra por unas tuberías de gas donde se enfría y deshidrata. En este proceso se monitoriza constantemente la calidad del gas por medio de un sistema de análisis. Después pasa por el compresor, que incrementa la presión del gas para ser utilizado en el motor de cogeneración. En caso de que se produzca un exceso de biogás, se puede descargar por la antorcha de emergencia. Este dispositivo se activa de forma automática si la presión en la cavidad de almacenado de biogás del fermentador supera un valor predeterminado o si el CHP no está operativo por trabajos de mantenimiento. Antes de que el biogás se queme, pasa por un filtro de carbono activo. El filtro elimina el sulfuro de hidrógeno que pueda quedar tras la desulfuración. La concentración de sulfuro de hidrógeno se mide para saber con antelación cuando el filtro debe ser cambiado. El biogás se quema en el CHP, que ha sido desarrollado exclusivamente para su uso con biogás. De este modo se crea electricidad y calor. Para minimizar la emisión de ruidos, el CHP se sitúa en un edificio insonorizado. Los gases de escape de la combustión en el CHP van a un convertidor catalítico desarrollado para las plantas de Envitec para reducir el formaldehído. La electricidad generada se inyecta a un transformador a tensión de red, permitiendo el consumo allí donde la red pública lo necesite. La energía térmica puede usarse para calentar edificios o establos, invernaderos o para el suministro de calor de un área residencial, dependiendo de los requerimientos y el tamaño de la planta. Una parte del calor se utiliza para consumo propio para calentar el fermentador.
La energía térmica se puede emplear también de forma industrial, secado, producción de vapor o incluso para refrigeración. Otra alternativa a la generación de electricidad con un CHP es el procesado de biogás a calidad de gas natural, inyectándolo directamente en la red de gas existente. Para este propósito, Invitec utiliza un proceso de presurización con agua. Con este método, la mayor parte del dióxido de carbono se elimina del biogás, por el cual primero se condensa y después se enfría. El calor sobrante del proceso se usa como energía térmica para utilizar en el digestor. El gas resultante contiene entre un 97 y un 99% de metano, dependiendo de la calidad del gas. Este gas puede ser almacenado en tanques y tuberías y llegar al consumidor directamente por la red de gas existente. El ratio de alimentación diario de los materiales de entrada, los intervalos de alimentación y los tiempos de agitación pueden introducirse en el sistema de control del proceso y pueden ser modificados y consultados en cualquier momento. Como resultado, el input es controlado y archivado continuamente. Las faltas en la operación se muestran de forma inmediata, por lo que pueden ser remediadas en el momento. En este sentido, el operador de la planta de biogás siempre tiene una visión general de todos los parámetros importantes y puede reaccionar inmediatamente. Los componentes de alta calidad y la amplia experiencia en la construcción de plantas son dos de las razones por las cuales las plantas de Invitec pueden lograr una eficiencia por encima del 90%. Así, el biogás generado en las plantas de Invitec contribuye de una manera eficiente a la sostenibilidad del mix energético de hoy y cada vez más el de mañana.